¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a ver 10 libros que te van a hacer opositar mejor. Son libros que además del título, si lo estáis viendo en el podcast, pues veréis que estamos compartiendo pantalla en una diapositiva. Y en este caso es importante que tengamos en cuenta que no es solo el libro, que los libros que escojamos, pues intentemos aplicarlos bien y ser muy específicos con dichos libros. Bien, empezamos por el primero, el aula diversificada. Este libro del aula diversificada está lleno de evidencias donde nos hace ver que cuando el alumno quizá que está por encima del percentil se junta con aquel que necesita más ayuda, ambos se sienten beneficiados. Habla también sobre las agrupaciones, habla en definitiva cómo sacarle partido a esa diversidad. Es un libro que yo he utilizado mucho a la hora de gestionar y fundamentar el tipo de agrupaciones que hacía en el aprendizaje cooperativo, por ejemplo. Por cierto, son los últimos días donde puedes ver esa clase gratuita que hemos hecho de 30 minutos de programación, innovación y evaluación. Te enseño a crear una situación de aprendizaje en 30 minutos. Lo tienes en el comentario fijado, échale un vistazo porque merece mucho la pena. Segundo libro, en este caso es de evaluación, tenemos dos, el de Mariana Morales y Juan Fernández de evaluación formativa. Me parece muy práctico, me parece uno de los mejores libros, creo que es del año 2022, si mal no recuerdo. Y lo dicho, cada capítulo es una masterclass para aplicar en el aula. Habla de evaluación formativa y formadora, con ejemplos concretos. También se habla de preguntas bisagra, os los recomiendo mucho. Y como complemento, os recomiendo el de Neus San Martí también, evaluar y aprender un único proceso. Si tenemos esa habilidad de leernos los libros, aplicarlos, tenerlos de referencia, ya sabéis que para sacarle un partido a un libro realmente lo tienes que repasar, tienes que coger notas, tienes que subrayar, no cuando lees la primera hoja, sino cuando tienes un contexto más amplio, pues estoy seguro que vais a tener un bagaje bastante importante en cuanto a evaluación. De cara a diversidad, ya hemos visto el aula diversificada, pero también destaco el último libro de atención a la diversidad de Tania Pasarín. Este está bien, más para entender a nivel conceptual todo el tema de los acneae y acné, pero recomiendo más, que no lo he puesto aquí, el último de Tania Pasarín de programar en inclusión, que también está bajo este tipo de portadas, buscarlo, el de atención a la diversidad, el nuevo de Tania Pasarín. Bien. Os va a ayudar porque hay ejemplos, de hecho, fui de los primeros que lo pude revisar, le di también algún a tener en cuenta, pero independientemente de Tania Pasarín es espectacular, los libros que hace, entonces en ese sentido, darle una vueltecita porque merece mucho la pena este libro de atención a la diversidad. Y ahora yo no sé por qué me he ido, ay, perdona. Vale, volvemos, aquí tenemos. Vale, luego tenemos el libro más basado en evidencia, tenemos las dos vertientes. Primero, uno más a nivel de neurociencia, que al principio me gustó mucho, cuando empiezas a leer sobre educación te lo recomiendan, hay neuroeducación en el aula de Jesús Guillem, está muy bien, pero yo creo que el paso natural y donde le podemos sacar más partido como docentes a los libros de cara a neurociencia, yo me iría más a la rama de la psicología cognitiva, que es, digamos, aplicar lo que ocurre en el cerebro, pero en el aula y poniendo el foco en esas estrategias de aprendizaje que funcionan. En ese caso, libro que todo docente debería tener, que todo claustro debería leer, repasar, volver a leer y volver a aplicar, el de Cómo aprendemos de Héctor Ruiz. Gracias a ese libro, recuerdo en un vuelo de Tenerife, me lo empecé a leer, ese verano lo devoré, empecé a coger notas, se me iluminó la bombilla, dije, tengo que sacar una academia de técnicas de estudio para ayudar a opositores y también para docentes. Ya sabéis que para mí es una característica principal que ha de tener el docente, que es la de aprender a aprender y saber enseñar para que tu alumnado tenga esas herramientas de aprendizaje continuo. Y creo que el libro de cómo aprendemos, tanto al opositor como al docente, es clave. En esta era de la información también tenemos otro libro que está muy bien, que sería el de la fábrica de cretinos digitales, más basado en las TICs, más basados en todo el daño que están haciendo las pantallas y en definitiva también con recomendaciones cuando acaban los capítulos de cómo debemos aplicar esas TICs en la infancia, la reducción que debemos hacer al respecto en los primeros años de vida, ya que supone un coste de oportunidad de cara a los periodos evolutivos. Entonces es un libro que te recomiendo, aunque no es de mis favoritos dentro de estos 10 que os estoy acercando. Cómo dar clase a los que no quieren, también es un libro que está muy bien para trabajar esa convivencia, para hacer que el alumno pues
atienda más, para, pues, en alguna medida crear incluso mejores agrupaciones. Os lo recomiendo también de cara, ya sabéis que es otro de los pilares que el docente debe saber aplicar en el aula, que es la gestión del grupo, es el crear el contexto emocional y grupal y de seguridad para que todos quieran participar y para que se creen esas sinergias positivas. En ese caso, ese libro está muy bien. Y por último, dos. Uno más con ejemplos prácticos, que es el de metodologías activas en el aula, innovación educativa para el fomento del aprendizaje significativo del alumnado. La verdad que fue de los primeros libros que leí de innovación. No lo he puesto aquí, pero lo tengo por aquí detrás. Otro que os recomiendo en cuanto a innovación es el de Enseñar distinto. Bien, de Melina Furman, que también os recomiendo su Twitter. Es más práctico incluso que el de metodologías activas en el aula. Y de cara más a la educación emocional, más allá del programa Ruler, os recomiendo La pedagogía con corazón, guía para educadores sobre la educación emocional. Todos los libros me los he leído, todos los libros me los he releído, todos los libros los he aplicado, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Diego, ¿por qué tres empezarías? Pues sin duda, el Cómo aprendemos de Héctor Ruiz, la evaluación formativa de Mariana Morales y Juan Fernández, y luego el último libro de Tania Pasarín de Atención a la diversidad. Por cierto, si queréis indagar en este tipo de innovaciones en la evaluación y sobre todo queréis ver aplicados todos estos conceptos, que sepáis que dentro del curso de programación, innovación, evaluación y exposición tenemos ejemplos y tenemos una masterclass muy potente de Mariana Morales sobre evaluación formativa, tenemos dos masterclass de Tania Pasarín sobre inclusión y atención a la diversidad, y este año vamos a seguir actualizándolo. De hecho, en septiembre vamos a actualizarlo con otra nueva clase sobre instrumentos de evaluación de Mariana Morales. Molares, iba a decir molares, ¿no? De muelas. No, Morales. Así que, dicho esto, si quieres compartir con el resto de opositores algún libro que te haya funcionado, te haya aportado mucho, pues utilizamos este post para recomendaciones y como siempre nos vemos mañana. Un abrazo.